Nos acompaña José Manuel Aparicio, doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas, profesor de Teología Moral y Praxis y experto en moral social, quizá uno de los temas sobre los que más ha incidido el Papa Francisco durante su pontificado y que ha actualizado la doctrina social de la Iglesia a los nuevos tiempos. José Manuel, buenas noches. Muchas gracias. Eres miembro además también del Instituto Universitario de Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, de lo que también hablaremos ahora. Se han dicho muchas cosas, José Manuel, del Papa Francisco, el Papa del amor, el Papa de la caridad, el Papa de la fraternidad, el Papa de los pobres. Todos son temas de la doctrina social de la Iglesia, pero no es desde luego el Papa Francisco quien ha inventado, ¿no?, la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuál ha sido el papel del Papa Francisco en esa doctrina social? Muy importante. En primer lugar, por mantener una tradición que procede desde León XIII, desde el comienzo de la doctrina social de la Iglesia, de continuidad. A mí me parece que es muy interesante leer los textos del Papa Francisco y comprender las conexiones que tiene con afirmaciones de Pío XII, cuando habla del derecho a las migraciones, o con Juan Pablo II, que fue quien enunció aquello de que hay un derecho a no tener que migrar, o incluso el concepto de ecología integral, que ya estaba enunciado por Juan Pablo II en el año 90, de forma que un gran mérito es la continuidad y luego la adaptación o el énfasis en aquellos temas y aspectos que componen el escenario en el que él ha desarrollado su pontificado. ¿Por qué, en general, la doctrina social de la Iglesia se asocia a una determinada ideología, ¿no? Y de hecho, esto que estabas diciendo, pues dicen el Papa Francisco ha puesto el foco en la doctrina social de la Iglesia porque quizás sea un Papa más progresista. ¿Por qué se habla de una sensibilidad ideológica y ligada, vinculada a la doctrina social de la Iglesia? Yo creo que responde a uno de los signos de nuestro tiempo, que hemos naturalizado en la cultura primero la dialéctica, es decir, que la explicación de la realidad sea por A y B, es decir, por polos contrapuestos, incluso en un aspecto que él en Fratelli Tutti señala como gran preocupación, y es que esto antes o después conduce a la polarización y finalmente al enfrentamiento, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a buscar etiquetas, y ahora que con todo este impacto emocional que hemos vivido con su pérdida, pues yo creo que hay una eclosión de etiquetas, hay un énfasis de a ver quién es capaz de poner la etiqueta más emotiva a las anteriores, ¿no? Bueno, yo creo que esto no responde estrictamente a la realidad. En primer lugar, hay dos cuestiones que cuando uno se acerca a la doctrina social de la Iglesia parecen esenciales desde el origen. La encíclica de Rerum Novarum de León XIII pues es una encíclica que en ese momento dialoga con los interlocutores de ese tiempo, que básicamente son el socialismo, el capitalismo y el anarquismo. Y cuando uno va leyendo el documento, la pregunta es: ¿pero este Papa en qué corriente está? Porque hace afirmaciones sobre propiedad privada que un socialista de aquel momento no podría aceptar, sin embargo acepta los sindicatos, cosa que el capitalismo, bueno, se echaría las manos a la cabeza. Al mismo tiempo plantea también la necesidad de una estructuración de la sociedad en torno al Estado, cosa que es contraria totalmente al anarquismo. ¿De qué es este Papa? Entonces yo creo que en ese sentido esa encíclica y las posteriores han construido una tradición que yo creo que es muy interesante de evitar la asociación a una ideología concreta. Y más en concreto Juan Pablo II, en Solicitudo Rei Socialis, en la tercera parte, él habla, en ese momento, estamos hablando del año 89, está a punto de colapsar el comunismo y hay otra vez el debate. La Iglesia, con el colapso del comunismo, por fin va a abrazar el capitalismo, lo va a bendecir, y la reflexión de aquella encíclica del Papa es muy contundente. La doctrina social de la Iglesia no es una tercera vía, dice él. En aquel momento en que se está hablando de aquella otra propuesta de Tony Blair, el dirigente británico. Bueno, entonces hay un intento de plantear la preocupación de la doctrina social de la Iglesia es por la persona, entendida en un sentido relacional, por tanto abierta al bien común, y preocupada por aquellos aspectos que toquen de forma contundente su dignidad. Y eso tiene distintas soluciones. La afirmación de la propiedad privada se traduce luego en distintas maneras de vivir la propiedad privada, y la Iglesia no dice cuál es la correcta o cuál no, sí aquellas que pueden afectar a la persona en ámbitos de pobreza. La gestión de las migraciones puede ser muy variada, ¿no? Puede tener muchas estrategias. La cuestión es cuál es aquella que pone en el centro a la persona. El Papa Francisco se refería en su análisis de la sociedad a que estábamos construyendo un antropocentrismo desviado, decía en Evangelii Gaudium y en Laudato Si.
Bueno, la pregunta es cómo podemos reorientar ese antropocentrismo. Y yo creo que todo intento de etiquetar o de hacer vincular la doctrina social de la Iglesia a las posiciones políticas, creo que es perder el marco. Hay un espacio donde la doctrina social de la Iglesia habilita a que los bautizados pues hagan una traducción y ahí sí que incorpore un elemento de voto, vamos a decir, ¿no? De forma que la doctrina social de la Iglesia tiene que mantener una neutralidad que no tienen que mantener los bautizados porque la tienen que traducir a un contexto y la Eucaristía pues se tiene que traducir en una experiencia donde votantes de los distintos partidos puedan estar unidos en la misma comunión, ¿no? Así que hay una neutralidad, digamos, oficial que luego se hace visible o se concreta en la opción del bautizado y de su comunidad. Como bien dices, José Manuel, la doctrina social de la Iglesia trata de acompañar nuestra realidad social siempre a la luz del Evangelio. Y en el caso, por ejemplo, de un tema concreto, en el tema de las migraciones, del que tú eres experto, aunque no te gusta llamarte experto, pero tú eres un buen experto en ese tema, el Papa Francisco, en sus viajes a Lampedusa, en ese propósito que tenía de viajar a Canarias, ha puesto el foco en el tema de las migraciones. ¿Cuál ha sido su verdadera aportación en este campo? Bueno, en primer lugar, la responsabilidad. En el año 2012, cuando va a empezar su pontificado, ACNUR estima en torno a unos 43 millones el volumen de personas desplazadas por distintas causas, ¿no? Al final de su pontificado han superado los 100 millones. De forma que hay una primera... En 12 años se ha más que duplicado. Claro, y tristemente seguramente la tendencia sea en aumento. Y digo tristemente porque si fuera en circunstancias si tuviéramos un ordenamiento de todos esos flujos migratorios, pues sería una dinámica que, por cierto, a lo largo de la historia ha generado una riqueza y un intercambio de cultura que ha ido generando pues todo el mundo occidental que nosotros conocemos, bueno, y otras tradiciones. Entonces, en primer lugar, él ha tenido una mirada muy responsable ante problemas que son emergentes y que tristemente nos van a seguir acompañando, ¿no? Después, esto es interesante porque yo incluso con motivo de una visita que tuvimos desde el Instituto a Roma y tuvimos la ocasión de entrevistarnos con Czerny, incluso tuvimos la suerte de poder compartir con el Santo Padre la Eucaristía, una pregunta que les hacíamos es ¿por qué no hay una encíclica sobre migraciones? ¿No? ¿Por qué no hay un Laudato Si de las migraciones? Y la explicación a mí me pareció muy sugerente. Primero decían, porque creemos que ya hay elementos doctrinales suficientes para tener una posición, cosa que yo creo que además es verdad. De forma que nuestra preocupación es más de carácter pastoral que de carácter doctrinal. Y a mí me parece un enfoque muy interesante. Me parece muy bonito que un Santo Padre, ante un tema concreto, diga, bueno, tengo elementos suficientes en la tradición y quizá nuestro enfoque tenga que ir más hacia gestos prácticos, hacia dinámicas pastorales, que me consta además que se han llevado a cabo. Dicho esto, yo creo que ahora que ha fallecido el Santo Padre, y que vamos a poder empezar a tener la distancia suficiente para poder interpretar a cualquier personaje, pues tendríamos que... el que quiera comprender la figura del Papa Francisco tendrá que empezar una de las primeras lecturas por aquel famoso discurso a Lampedusa. Yo creo que eso supone, incluso para él, luego lo ha expresado en distintas entrevistas, un antes y un después dentro de su itinerario del pontificado. En cuanto a elementos conceptuales, pues en Laudato Si él establece la categoría de refugiado climático, que es un tema muy interesante a desarrollar. En Fratelli Tutti hay varias secciones en las que se aborda directamente el problema y digamos que, sobre todo, como reflejo de un principio que él enuncia en Laudato Si y que seguramente sí que sea una de las contribuciones doctrinales dentro de la doctrina social de la Iglesia del Papa Francisco, ¿no? Todo está conectado. Bueno, entender esta clave en el ámbito de las migraciones es una propuesta drásticamente alternativa a la que estamos tendiendo en el mundo occidental de volver a escenarios de gestión política más parecidos a los del siglo XX. Más cerrados, ¿no? Sí, el concepto de soberanía territorial y no tanto estas otras dinámicas de final del siglo XX de apertura en modelos como el de la Unión Europea, otros que hemos ido conociendo. Otro de los grandes ejes, yo diría que quizás más en su primera parte, pero bueno, ha sido transversal en todo el pontificado del Papa Francisco, ha sido el relativo al cambio climático. Tú has mencionado en varias ocasiones Laudato Si, la encíclica Laudato Si, que ha sido importantísima. Me pregunto, ¿el tema de la ecología va a ser una cuestión en la doctrina social de la Iglesia circunscrita al pontificado del Papa Francisco o, dicho en términos muy llanos, como se suele decir, ha venido para quedarse? Ha venido para quedarse.
hay una tendencia cuando se estudia la doctrina social de la Iglesia, en este tema y en otros, que a mí me resulta interesante. Un papa tiene un párrafo en una encíclica sobre una cuestión, ya hay uno en Centesimus Annus de Juan Pablo II con esta preocupación ecológica, muy incipiente. Después hay un mensaje de motivo de la Jornada de la Paz o alguno de estos, una locución, y luego esto empieza a aparecer en temas y muchas veces se traduce en una encíclica concreta, ¿no? De forma que yo creo que este tema no se circunscribe al Papa Francisco, tiene raíces anteriores. Citaba antes el mensaje de 1990 de Juan Pablo II, pero es que en el 2010, como una especie de conmemoración, Benedicto XVI dedica también el mensaje con motivo de la Jornada de la Paz a la ecología. De forma que tiene unas raíces previas en los pontificados que tuvieron que empezar a dialogar con esta realidad y que luego, digamos, en esa expresión, ciertamente ha venido para quedarse. Con una clave que a mí me parece muy importante, si sirve la expresión y el ejemplo pedagógico, yo a mis alumnos siempre les planteo el comienzo de análisis de Laudato Si, señalando que la preocupación del Papa no es tanto estos vídeos que circulan a veces, pues el pobre oso polar famélico que va dando tumbos por el Ártico porque lleva 3 meses sin comer. Ese no es el punto de partida de Laudato Si. Esa es una preocupación, pero es una preocupación secundaria. La gran preocupación del Papa Francisco, o sea, la clave de lectura de Laudato Si es de antropología. ¿En qué medida estamos deshumanizando la sociedad? Y la deshumanización de la sociedad se traduce en lo que él llama la sociedad del descarte en el ámbito económico, pero ¿en qué medida eso es un problema que también tiene una expresión, como una punta de un iceberg, de carácter ecológico, ¿no? Ese punto de encuentro, o ese enfoque para el diálogo con las cuestiones climáticas es muy original en la doctrina social de la Iglesia y muy rico, porque incorpora otro tipo de cuestiones, cambio climático, cuestiones sobre los animales, la protección, todo este tipo de cuestiones, las integra en un modelo más amplio. Yo creo que esa es la gran virtud y el gran acierto del Papa Francisco. José Manuel, antes decías, utilizaste una expresión de que todo está conectado, ¿no? Que yo creo que es uno de los focos. Y el tema de la tecnología ha sido también otra de las cuestiones muy importantes en el pontificado de Francisco, y de hecho él ha recurrido al tema de la tecnología, a la tecnocracia en varias ocasiones, ¿no? Sin embargo, no ha habido una encíclica sobre la cuestión de la inteligencia artificial, de la tecnología. Ha faltado esa encíclica, será una encíclica del futuro. ¿Qué valoración haces sobre esto? Sí que tenemos una preencíclica. Precisamente en enero de este año, en el 2025, la Congregación para la Doctrina de la Fe, en relación con el dicasterio que se centra en la cultura, emiten una nota conjunta, Antiquus et Nova, que es una reflexión de longitudes dignas de encíclica sobre toda esta cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, esto es muy típico en la doctrina social de la Iglesia, remitiéndome otra vez a la estrategia que señalaba, ¿no? De forma que cabe perfectamente el que en un futuro pontificado claramente este va a ser otro de los temas de fondo, ¿no? Migraciones, ecología, inteligencia artificial. Yo creo que también un aspecto que el Papa Francisco señala en otras ocasiones, también con estas expresiones tan impactantes y tan bonitas que él utilizaba, ¿no? Su preocupación era, no estaremos globalizando la indiferencia, decía él, el ámbito de la buena política. Este es otro enfoque de Fratelli Tutti. Estos temas necesariamente van a formar parte, por lo menos, de una primera parte del siguiente pontificado. Luego no sabemos exactamente qué. Bueno, cómo se proyectará. Entonces, ciertamente, para rastrear un poco el enfoque del Papa Francisco, son muy interesantes los mensajes que él tiene con motivo de la Jornada de las Comunicaciones, que se celebra en la Iglesia en torno a la figura de San Francisco de Sales. Y la lectura del pontificado de Benedicto XVI con los primeros del Papa Francisco es muy interesante. Él habla del ámbito digital como un nuevo ágora. Inaugura esta categoría de que hay una evangelización que también requiere ese mundo. Esto es una contribución específica y muy notable del Papa Francisco. Luego, como bien decías, hay también una preocupación de fondo por esto que él llama tecnocracia, que además el paradigma tecnocrático, ¿no? Sí, él lo vincula también a una de las claves que estamos naturalizando en la cultura y que tiene muchas expresiones. Él la utiliza en Laudato Si también para la cuestión ecológica, ¿no? De forma que yo sí que creo que hay elementos para hacer una lectura
transversal y que están recogidas en esta nota, que yo invito a la lectura. Es extensa, pero es muy interesante porque este es un desafío al que todos tenemos que dar una primera respuesta, ¿no? Hasta personal. Has mencionado a León XIII, sí, el autor de la gran encíclica Rerum Novarum, que es ese inicio, como tú decías antes, de la doctrina social de la Iglesia. Él ya hablaba en aquel momento de un cambio de época, y ahora el Papa Francisco también ha hablado de ese cambio de época. ¿Cuál es el Papa que la Iglesia necesita para seguir con este cambio de época en el que nos encontramos? Bueno, en primer lugar, yo tengo que reconocer que en este tipo de cosas, ahora que estamos escuchando tantas quinielas, nombres y tal, a mí me genera hasta cierto rechazo, porque, quiero decir, pues como todos los creyentes, mi vida está fundada en la fe, y una de las expresiones privilegiadas de la fe es la providencia. De forma que este es un debate muy largo, no es ahora la ocasión, ¿no? Entre cuánto corresponde a nuestra intervención, cuánto a... Pero sin ese elemento yo no sé entender ni mi existencia, ni mi fe, ni nada de lo que hago, ¿no? De forma que, en una respuesta rápida, ¿cuál es el Papa? El que el Espíritu nos marque. De hecho, a mí me están pareciendo interesantes algunas intervenciones en estos días de los cardenales cuando dicen que más que hablar de un nombre, el propio arzobispo nuestro señala, dice, estamos buscando el perfil. Me parece muy bonito, me parece muy bonito el decir cuál es el discernimiento, cuáles son las realidades. Dicho esto, yo no tengo una perspectiva suficiente para decir, ¿no? Sobre todo porque la realidad de la Iglesia es muy compleja en lo interno, y luego tiene un debate y un diálogo con lo externo. Pero sí que digo, y vuelvo a esta cuestión de León XIII, hemos aceptado con naturalidad, y ciertamente, en cierto modo, es real, que el origen de la doctrina social de la Iglesia es con Rerum Novarum, o no, porque previa a 1891, León XIII tiene una colección de encíclicas muy interesantes, que se hacen llamar políticas, donde la discusión de fondo es qué pinta la Iglesia hablando de cosas sociales en el mundo actual, ¿no? Bueno, ese debate lo tenemos todavía encima de la mesa, y ese es un debate que sí que tendrá que gestionar el próximo pontífice en lo que a nosotros nos compete. De qué forma la Iglesia va a poder continuar siendo una interlocutora en otra clave que también para el Papa Francisco es esencial, ¿no? Promoviendo la cultura del encuentro. ¿Cómo conseguimos salir de estos espacios de polarización globales, nacionales, hasta familiares, para trabajar en otra construcción y en otro escenario conceptual, ¿no? Bueno, esto yo creo que va a ser uno de los grandes desafíos. Otro desafío, desde luego, pues el pontificado que afronte la línea iniciada con esta cuestión de la sinodalidad, que en el fondo es una reflexión sobre el alcance de la teología del bautismo, que no es una cuestión de que haya más o menos curas, sino que es una forma de concebir de forma diferente que es la Iglesia, incluso que es el ministerio ordenado, ¿no? Y desde luego tendrá que seguir tristemente siendo un pontificado que tenga una preocupación por los pobres, porque tristemente los vamos a seguir teniendo. Los vamos a seguir teniendo. Pues José Manuel, ha sido un verdadero placer. El mío. Y buenas noches. Y a todos ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene, les deseo una feliz noche.